Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Diario de Letras. Hoy les tengo una recomendación deliciosa, igual que siempre. Y bueno, pues espero que la disfruten mucho y que no solo disfruten la recomendación, sino que la busquen y que la lean. Estoy esperando desde hace un buen tiempo comentarios de las personas que siguen este canal para que me digan cuáles son sus opiniones acerca de los libros que he recomendado, si realmente los han leído, si les gustaron. Así que bueno, pues espero sus recomendaciones muy pronto. Y bueno, pues esta vez estoy de plácemes, estoy feliz porque les voy a recomendar otra de mis novelas favoritas. Este es un libro del autor norteamericano Gary Jennings y pues se llama Azteca, nada más. Primero pues les voy a hablar un poquito acerca del autor. Gary Jennings nació en el estado de Virginia, en Estados Unidos, en 1928 y murió ahí mismo en el año de 1999. Gary Jennings, una de las cosas más interesantes que hizo a la hora de nacer fue que nació en un cine. Sus papás eran dueños de un cine y parece ser que la labor se le adelantó a la mamá en el segundo piso de este lugar y bueno, pues ahí nació. Gary Jennings es un autor muy interesante porque él no tuvo realmente mucha educación formal. Él terminó la preparatoria, hizo su servicio militar, participó en la guerra de Corea y ya. O sea, no tuvo escuela superior, no hubo escuela de letras, él fue completamente autodidacta y la verdad es que vale mucho la pena decir que para ser autodidacta su narrativa es muy muy buena, la verdad, por lo menos desde mi punto de vista. Y bueno, él trabajó después de aquel episodio del servicio militar. Él buscó trabajo en una agencia de publicidad en Nueva York y consiguió trabajo como office boy. Entonces, bueno, pues en aquellos tiempos, que eran los años 40, 50, era como más sencillo escalar en un trabajo. Y en el caso de Jennings, pues empezó como office boy. Él esperaba terminar como creativo, pero pues la verdad es que terminó en el departamento de cuentas. Entonces su creatividad estaba ahí como un poco aletargada, digamos. Pero su sueño parece ser que siempre fue escribir. Perdón. Parece ser que su sueño siempre fue escribir. Y entonces en algún momento de su vida donde yo asumo que ya tenía suficiente dinero, decidió simplemente dejarlo todo y pues empezar en un lugar nuevo. Y ese lugar nuevo en el que decidió empezar fue México. Él se fue a vivir a San Miguel de Allende, siempre había ambicionado irse a vivir a México, le apasionaba nuestra historia, le apasionaba nuestra cultura, nuestras raíces, y eso fue lo que lo llevó a irse a vivir a San Miguel. Él vivió en México durante 12 años y estos 12 años los utilizó para pues aprender mucho de nosotros, desde nuestra lengua hasta nuestras raíces, la cultura, y de ahí sacó las bases para su gran novela, su bestseller mundial, Azteca, que es el libro del que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, otra de las cosas que me impresiona mucho de Gary Jennings es que no solo para Azteca se documentó y se enriqueció, le hizo lo mejor que pudo. Para otras de sus novelas, como Lentejuelas, por ejemplo, Lentejuelas se trata de la vida de un circo y él se fue durante cierto tiempo con una tropa de circo a vivir todo lo que vivían. Y entonces esa es una cosa muy especial de Jennings que a mí me gusta, que para cada uno de sus libros él se tomó el tiempo no solo de documentarse como muchos autores lo hacen, pues que leen acerca del tema, etcétera, sino que él de plano se metía, ¿no?, en la vida del personaje. Él hizo otro libro acerca de Marco Polo y pues creo que se aventó toda la ruta de Marco Polo igual en barco para poder narrar después. Entonces, bueno, pues la primera edición en español de Azteca se hizo en 1997 y bueno, pues fue un exitazo. La traducción también vale mucho la pena decir que está excelentemente hecha, porque a veces tenemos algunos problemas cuando una persona española especialmente hace las traducciones y entonces se quedan muchos modismos. En Azteca no tienes ese problema. Azteca es un libro
precioso, fantástico, maravilloso, a mí me encanta. Es una historia bien bonita y se trata de la vida de un indígena mexicano desde su niñez, desde su nacimiento, su infancia, hasta su muerte, narrada por él mismo. Y esto pues es muy interesante. La historia empieza más o menos en el tiempo después de un poquito después de la conquista y pues el rey quiere saber, el rey de España quiere saber cómo era la vida de México antes de la llegada de los españoles, porque no hay documentos que lo describan. Entonces le encarga a los frailes que busquen gente que les cuente cómo vivían los indígenas antes de que ellos llegaran, y en esta búsqueda que el resultado es muy, muy pequeño, porque ya no quedan muchos viejos, ya no queda mucha gente que guarde memoria de lo que fue la historia de México. Aparece este anciano que se llama Mixtli, nube oscura en lengua náhuatl, y entonces es él de sus propios labios quien cuenta pues muchísimas cosas, desde los rituales de nacimiento hasta cómo era el estrato social en la sociedad mexica, cómo la gente del pueblo podía escalar poco a poco y aspirar a ser un miembro de la nobleza, y todo esto sucede pues por distintas cosas que le ocurren en la vida. La amiga que me regaló este libro me decía que le parecía muy chistoso que al protagonista parecía que todo le caía del cielo, y efectivamente así es, pero yo siento que no hubiera podido ser de otra manera para poder narrar todos los aspectos de la vida cotidiana del México antiguo, porque si al protagonista no le hubieran caído las cosas del cielo y no se hubiera dedicado a distintos trabajos, a distintas cosas, y si no hubiera conocido a diferentes personajes y no hubiera escalado socialmente, pues entonces no hubiéramos conocido los dos extremos del tipo de vida que había entre los indígenas en México. Entonces sí, era estrictamente necesario que fuera de esa manera. A mí como lectora no me molesta para nada, y al contrario, ¿no? Siento que me enriquece. Me gusta muchísimo de este libro que los vocablos vienen en lengua náhuatl con su traducción, y entonces termina siendo un diccionario riquísimo, ¿no? Y también pues termina uno aprendiendo un poquito más acerca de lo rica que era la lengua de nuestros antepasados. Azteca es una novela histórica, pero es ficción. Esto quiere decir que hechos reales se entrelazan con la vida de unos personajes ficticios, y es muy muy interesante. El protagonista es muy lenguaraz, es irónico, se burla muchísimo de sí mismo, así que también es sardónico, y él en sí es toda la novela, ¿no? Su punto de vista es muy personal, pero al mismo tiempo es muy general, porque pues está hablando la voz del México antiguo, que ya nunca más va a volver a existir a partir de la llegada de los españoles. Yo tengo aquí en mis manos la edición de Editorial Planeta, que está muy bonita, es la edición de lujo. Ahorita yo creo que esta edición precisamente ya no se encuentra, porque bueno, pues ha habido ediciones y reediciones. Este libro ha sido uno de los más vendidos de todos los tiempos. Yo se los recomiendo mucho. Es un libro muy grande, pero la verdad es que sí sería muy buena idea que le dediquen algunas noches de su vida a leer Azteca. Los va a enriquecer muchísimo, los va a divertir como locos, y bueno, pues al final se van a quedar con un gran sabor de boca y con muchas cosas, muchos temas acerca de los cuales platicar después de haber leído este libro. Yo los dejo y espero que disfruten mucho Azteca, y nos vemos en la próxima recomendación aquí en Diario de Letras.